Listo. Gracias nuevamente. Aquí estamos viendo que hay algunos archivos, ¿no? Aquí en el escritorio. Esto que van a ver, le pasa a si el ransomware puede tener la capacidad de cifrar casi todos los archivos de un computador, ¿no? Acá pues la imagen solo nos presenta qué es lo que está ocurriendo con algunos archivos. Entonces, por ejemplo, tenemos este que se llama Melatón y todos estos archivos. Aquí hay unas imágenes. Y este ambiente, esta página que se llama any.run, si quiere pueden ingresar any.run. Es una página donde se pueden hacer demostraciones, donde se pueden correr de manera controlada archivos o sitios web que creemos que tienen software malicioso, lo que llamamos normalmente virus, ¿no? Entonces, resulta que este archivo que está acá se llama sodinokibi.exe y tiene un logo de Word, pero es en realidad un ejecutable. ¿Qué estamos simulando acá? Que un usuario que de pronto descargó este archivo por un correo malicioso o alguien le pasó por una memoria USB este archivo y le dio doble clic pensando que era un archivo de Word o algo por el estilo. Pero en realidad es un ejecutable, es un archivo que permite que en realidad es un ransomware. Vamos a ver qué ocurre. Miren, tenemos todos estos archivos que son imágenes y aquí vamos a ver qué pasa. De un momento a otro, lo que eran archivos de Word, ¿ven? Se convirtieron en blancos, archivos que no tienen formato aparentemente. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Los archivos se cifraron, los archivos ya no son accesibles, a menos que se sepa una contraseña. Y el único que la sabe es la persona que desarrolló o configuró este archivo, ¿sí? Es decir, nosotros perdemos, supongamos que esto nos afecta en nuestros computadores, cifra las fotos de nuestra familia. Si nosotros, a la persona que se desconectó, Jairo, muchos de ustedes que están trabajando en tesis, piensen que están trabajando en tesis desde hace 1 año y medio y que llega por accidente, le dan clic o una persona que tuvo acceso a su computador le da clic a ese ransomware y se pierde todo el trabajo de ustedes de 1 año y medio. El trabajo de un proyecto de una empresa, un servidor completo que tenga la información compartida de una empresa, una base de datos de conocimiento, la información de clientes, la información de pedidos, la información de impuestos y facturación. Imaginen qué ocurre si llega a ocurrir esto. Entonces, miren, ¿qué ocurre? Entonces se cifran estos archivos, ya lo que eran documentos o archivos normales ya no pueden accederse. Y va pasando incluso algunos ransomware, miren, cambió inmediatamente la apariencia del escritorio, cambió de color y te está diciendo que todos tus archivos fueron encriptados. Encuentre el archivo 5PDU32G, etcétera, etcétera, y siga las instrucciones. Mire, estos archivos que están diciendo que hay que leer son estos que están acá. Y como resultado, pues ya no podemos acceder a la información, ¿no? A veces tengo por acá otra presentación que me gustaría hacerles, pero que hice en otro lugar. Regálenme un momento, a pesar de que vean logos que no son que no sean propiamente, no. Básicamente, algunos ransomware presentan una imagen similar a esta, ¿no? Llegas a tu equipo y lo que ves es algo de que tu computador ha sido encriptado y que tienes que pagar un rescate para que los ciberdelincuentes puedan recuperar para que los ciberdelincuentes te liberen esa información y tú tengas nuevamente acceso a esos archivos. En este ejemplo, pues le quedan a la persona algo así como 3 días, 24 horas, 9 minutos, etcétera. Entonces, ¿qué es un ransomware? Es un tipo de software malicioso. Nosotros de ahora en adelante, nosotros siempre a todo el software malicioso le decimos virus.
de ahora en adelante vamos a hablar de software malicioso o malware, que es la palabra en inglés para referirse a lo mismo. Y el virus es solo un tipo de software malicioso. Hay muchos tipos de software malicioso. Entonces está el ransomware, está el virus, está el troyano, está el gusano, están las bombas lógicas. Entonces ya la palabra no deberíamos decir de ahora en adelante virus, sino software malicioso o malware. O sea, que Entonces, no debemos generalizar el malware como virus. Exacto, exacto. Entonces, sino que el virus fue una palabra que se hizo muy popular en los 90 y ya las soluciones que solucionaban estos problemas de software malicioso se le llamaron antivirus y popularmente o coloquialmente le decimos a cualquier software malicioso, le decimos virus. Pero pues técnicamente es un error y si estamos tomando este curso, pues tratamos de empezar a utilizar algunos términos más precisos. Entonces, por una estadística del IDC de los Estados Unidos dice que en 2021 el 37% de las organizaciones globales dijeron que fueron víctimas de algún tipo de ataque de ransomware. Voy a mostrarles algo aquí muy interesante. Por ejemplo, cuando ocurre un ransomware, a veces este tipo de ataque de ransomware, que también se le llama de secuestro de información, los ciberdelincuentes te dejan una pantalla en el escritorio que te dice qué es lo que está pasando, qué es lo que debe hacer, o te dejan un archivo de texto. Básicamente este es un pantallazo, esta es la primera parte, esta es la segunda parte del archivo que te deja un atacante, ¿no? Entonces, aquí él te explica qué pasó, que tu red ha sufrido un ataque, ¿no? Y tus computadores y servidores fueron asegurados y tu información privada fue descargada por los ciberdelincuentes. Entonces, aquí te explican qué pasa, por ejemplo, si tú como víctima no contactas a los ciberdelincuentes en los próximos 3 días, ¿no? Entonces, aquí, este es un ataque doble. Este ejemplo, esta imagen que les estoy presentando es de un ransomware que se llama Egregor. Y ellos revolucionaron un poco el tema del ransomware porque el ransomware normalmente te amenazan de que si no pagas el rescate van a destruir la información y tú ya no vas a volver a acceder a esa información nunca más, la pierdes completamente. Y Egregor fue el primer grupo informático que no solo amenazaba con destruir la información, sino también publicarla. Entonces, si tú no pagas, al cabo de 3 días vamos a empezar a publicar información. Y si más adelante no pagas, no solo vas a tener parte de tu información publicada, sino que también no vas a poder acceder a la información, ¿no? Entonces, ellos incluso te dicen, ¿qué pasa si tú quieres manejar este problema por tu propia cuenta? Dice, es tu derecho, pero en este caso, toda la información va a ser va a ser puesta para uso público. Incluso bueno, ellos dicen, tú me convenciste, es como si respondiera a la víctima, tú me convenciste. Entonces, lo que hacen, ellos dan un enlace de la Deep Web para que la víctima se contacte. Entonces, es la única forma de abrir esto. Esto, por ejemplo, si ustedes copian y pegan esto en el navegador de Internet, no funciona. Se tiene que utilizar un navegador especial para la web profunda o Deep Web llamado Tor y pegan ¿no? Y ahí ustedes pueden chatear con el atacante para que ellos dicen, mire, yo no creo que usted sea el atacante, yo no creo que usted haya secuestrado mi información, muéstreme que de verdad usted es el atacante que tiene control de la información. Y esa persona por el chat a veces te manda un enlace con una muestra de 10, 20, 30 archivos de tu empresa para decirte, no es verdad, mire la información que yo tengo, que estoy controlando. Y entonces, a través de este chat es que uno establece el contacto con los ciberdelincuentes para pagar el rescate. Entonces, en resumen, no en síntesis, el ransomware es un software malicioso que tiene la capacidad de secuestrar la información de modo que las víctimas no puedan acceder a su propia información y que las obliga a pagar un rescate para que el ciberdelincuente libere nuevamente
libere nuevamente esa información. Listo. Espero que haya quedado un poco más claro lo que es el ransomware. Entonces, lo que les ocurrió, y estos archivos que se secuestran no son solamente archivos de Word o PowerPoint o imágenes, son archivos que facilitan el funcionamiento de otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, el funcionamiento de un oleoducto. En Europa, un hospital completo fue afectado por un ransomware. Imaginen entonces qué pasaría si en un hospital tú no puedes acceder a la historia clínica de tus pacientes, no sabes de qué mal sufren, no puedes diagnosticarlos correctamente. A la hora de darles tratamiento, por ejemplo, las enfermeras no saben cuál es el medicamento o el tratamiento que deben dar a los pacientes que están allí. No puedes asociar los diagnósticos a los pacientes. No hay forma donde registrar novedades en la historia clínica. No puedes gestionar los temas de pagos, cobros y facturación. Hoy en día, si secuestra la información, está secuestrando a la empresa completa. ¿Sí? Es un problema sumamente grave el tema del ransomware. En el tema de Telefónica, secuestraron un montón de servidores, entonces cobraban más o menos $300, pero había que pagarlos en Bitcoin. Entonces hagan las cuentas, secuestraron a 1,000 computadores, serían $300,000. Hoy estas cifras son muy pequeñas para el nivel de costo de los secuestros que están costando hoy, ¿no? Vamos con el segundo. Alexander, pensé que estabas alzando la mano de la vez pasada. Rápidamente, ¿qué nos quieres contar? Puedo leer ese pedacito, el de CNA Insurance. Gracias. Bueno, CNA Insurance Company. Aunque CNA no lo confirmó ni lo desmintió, algunas fuentes indicaron que en junio de 2021, CNA, la séptima empresa más grande de seguros de los Estados Unidos, tuvo que pagar una suma cercana a los $40 millones, que sería el rescate más alto jamás pagado en la historia. El ataque paralizó los sistemas de la compañía y robó datos de carácter personal de empleados de la organización y en algunos casos de clientes. Muchas gracias, Alexander. Eso fue realmente lo que ocurrió, ¿no? CNA Insurance es como decir acá el Sura o el Sura o el Allianz de Colombia. Y $40 millones pagaron en recuperar la información. Puede que para ustedes resulte mucho dinero o para cualquiera de nosotros, ¿cierto? No estamos hablando de media quincena que se compromete, estamos hablando de $40 millones. Y muchas de ustedes dirán, yo no pago eso porque estoy apoyando a unos delincuentes, a unos ciberdelincuentes. Yo no pago rescates de secuestro ni chantajes de ningún tipo. Pero cuando hay alguien en la alta dirección o está en la junta directiva y evalúa que, por ejemplo, por no poder acceder a la información de sus clientes, no poder acceder a las pólizas, no poder responderles a los clientes cada vez que tienen que hacer efectiva una póliza, se están enfrentando a multas, a pérdidas de dinero, a sanciones y demandas, y que diariamente están perdiendo 80, 100 millones de dólares, la respuesta es fácil. La respuesta en muchas ocasiones será, voy a pagar esos 40 millones de dólares. Es una pequeña pérdida comparado a lo que hago si no pago esa cantidad de dinero. Entonces eso es lo que está ocurriendo hoy. ¿Qué está ocurriendo también en Estados Unidos? Está ocurriendo que las organizaciones están comprando pólizas de ciberseguridad. ¿Y eso qué quiere decir? Que las empresas están pagando 1 o 2 millones de dólares al año para que cuando eso ocurra sea la póliza la que pague.
parece que en este caso de CNA se pagó tan fácil ese dinero porque ellos habían adquirido una póliza de ciberseguridad. Entonces, en caso de que se materializara un ataque de ransomware, era esta póliza la que debía cubrir estos 40 millones de dólares. Una reflexión o algo que deberíamos saber frente a esto es que cuando nos atacan a nosotros, a nuestros computadores normales, y nosotros intentamos pagar el costo del rescate, solamente una de cada 3 veces, es decir, solo un 33% de las veces las personas que pagan reciben su información de vuelta. Entonces hay que ser cuidadosos con el tema. Pero cuando le ocurre a una organización de este tamaño, donde hay 40 millones de dólares en la línea, donde hay 40 millones de dólares en juego, pues los cibercriminales funcionan de otra manera. Las empresas cibercriminales en realidad son como empresas, ¿no? Hay una persona que se dedica a desarrollar el ransomware y a probarlo. Hay otra persona que se dedica al área de ventas. Es la persona que se hace en la deep web y oferta ese software malicioso para que alguien lo compre. Hay otra persona que por chat da soporte técnico. Entonces tú compras el ransomware y dices, no fui capaz de que me funcionara. Yo lo puse en una red y no se activó. Entonces hay una persona que te da soporte técnico. Y también, como vimos en el caso, en el ejemplo, hay una persona que se encarga de gestionarte como si fuera el servicio de atención al cliente, ya que fuiste víctima. Llega y te dice, bueno, ya vas a pagar, mira, esta es la cuenta de Bitcoin donde tienes que hacer la transferencia de fondos, o las cuentas donde debes hacer las distintas transferencias, y yo te voy a ir liberando la información. Es la persona que le da confianza al cliente. Y en estos casos que estamos hablando de cientos de miles de dólares y de millones de dólares, sí que devuelven la información. ¿Por qué? Porque son como una empresa. Entonces, por ejemplo, si Egregor ya sabe que han hackeado a 3 empresas y esas 3 empresas han pagado y les han devuelto la información, si hackean a una cuarta, saben que pagando el rescate, Egregor sí les va a devolver la información que fue secuestrada. Alexander, ¿me puedes ayudar incluso con la de seguros de Estado? Seguridad de Estado, perdón. También, por favor. Claro que sí, permítame un momento. Seguridad de Estado. En 2019, el Subcomité de Investigaciones del Senado de Estados Unidos generó un reporte de riesgos de ciberseguridad donde se evidenció que durante los últimos 4 años, dentro de los últimos 4 años fiscales previos al informe, el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, continuaba utilizando sistemas no obsoletos. Hay un error, es obsoleto. Más bien obsoletos, correcto. Utilizando sistemas obsoletos como Windows XP y Windows Server 2003, carajo. El entonces director de información del DHS, Richard Staropoli, resumió los problemas relacionados con su trabajo de administración de seguridad cibernética diciendo: usted puede anotarlo y cíteme, el problema es una gestión sin recursos, refiriéndose a que el presupuesto solo es suficiente para mantener la operación de las tecnologías de información. Gracias, Alexander. A la orden. Esto es otra cosa. Aquí este problema no es tan grande, ¿no? Realmente no ocurrió un ataque cibernético, pero me gustaría que prestáramos atención acá, porque aquí lo que ocurrió fue una auditoría, ¿no? Y descubrieron un montón de cosas mal hechas, sobre todo en temas de ciberseguridad dentro del Departamento de Seguridad Nacional. El Departamento de Seguridad Nacional sigue utilizando Windows XP y Windows Server 2003. Esta historia es como el 2018, 2016. Eso quiere decir que esos sistemas están acumulando entre 15 y 18 años, ¿sí?
claramente obsoletos. Y él dice, la responsabilidad de él es manifestar, o su respuesta fue manifestar que no tenía recursos para gestionar esos problemas. Y esa es una causa grave y común en las empresas de hoy en Colombia relacionadas con temas de ciberseguridad. Hoy el gobierno colombiano, por ejemplo, le está exigiendo a todas las entidades públicas que implanten un modelo de seguridad y privacidad de la información. Ese modelo que no es otra cosa que un conjunto de requisitos que las organizaciones deben cumplir está basado en la norma ISO 27001. Ustedes saben, los que manejan normas ISO, que las normas ISO son exigentes y son un sinnúmero de debes. Debes tener un proceso de análisis de riesgo, debes documentar un proceso y poner en marcha un proceso de gestión de incidentes de seguridad, debes definir roles y responsabilidades, debes tener controles contra el software malicioso y así cientos de debes. Y les están pidiendo a organizaciones que a veces no tienen ni siquiera un ingeniero o un técnico para instalar un antivirus, una alcaldía pequeña, ¿no? En Colombia todos tienen que implementar, bueno, con ciertos niveles de exigencia, pero todos tienen que implementar un modelo de seguridad y privacidad de la información. Entonces, esto que está ocurriendo, esto que ocurrió en este caso, ocurre constantemente en nuestras organizaciones. Una serie de exigencias, entendemos que existen los riesgos, pero no hay los recursos para implementar esos modelos y esos controles de ciberseguridad. Otra cosa importante es que a veces TI, tecnologías de la información, se ve como un área, ¿cierto? Es como el motor del carro, ¿no? Funciona bien, y cuando se daña o cuando tenemos problemas que recurrimos a este equipo de trabajo, incluso lo regañamos y están haciendo la labor mal, pero no sabemos con qué recursos están trabajando, no sabemos con qué personal están trabajando, no sabemos en cuántas tecnologías tienen que mantener un puñado de personas, a veces sin los conocimientos y haciendo maromas para que todo funcione, ¿no? Entonces, este es un ejemplo perfecto de cómo la seguridad de la información en general, los temas de TI, seguramente temas donde ustedes trabajan en sus áreas de dominio tampoco van a funcionar si no existe el compromiso y una entrega de recursos, digamos, suficientes. Me gustaría, si ustedes están enterados, saben, han escuchado de algunos otros casos o noticias relacionadas con ciberseguridad o robos de este tipo últimamente, de entidades públicas. En febrero, marzo, hubo un ataque muy conocido que impactó casi a todo Colombia, sobre todo por allá en Buenaventuras. ¿Recuerdan cuál fue? ¿Será el del señor este de la DIAN? Del DANE o de la DIAN. De la DIAN no recuerdo. Si alguien sabe ese caso, me gustaría que me lo contaran. Estoy hablando de, en el último año en Colombia ocurrieron 2 ciberataques muy grandes. El primero ocurrió finalizando el año pasado y fue al DANE. Fueron víctimas de un ransomware también. Pareciera que no hay otros ataques, realmente hay mucha gama de ataques, pero el ataque más serio que nos puede ocurrir a nosotros en nuestra vida y en nuestra organización es un ransomware. Es terrible. Y, por ejemplo, yo fui víctima indirecta del ransomware. ¿Por qué? Porque el DANE estaba ofreciendo cursos de estadística y yo estaba en una organización que me permitía acceder a esos cursos. Esos cursos no se pudieron dar, pues porque ya los sistemas de información que no sé si se afectaron esos sistemas o los sistemas que permitían los cursos tuvieron que ser aprovechados como respaldo para recuperar el funcionamiento de las tecnologías del DANE. Lo cierto es que las afectó de forma masiva. El otro ejemplo fue el del INVIMA. ¿Alguno de ustedes escuchó hablar del INVIMA o escuchó algo en noticias sobre el tema del INVIMA, el ataque del INVIMA?
mostrar, voy a buscarlo por acá en las noticias y se las muestro. Voy a mostrarles dos noticias. Listo, voy a compartirles esta noticia por el chat. Bueno, aquí tengo bloqueada la publicidad, ¿no? El INVIMA fue víctima de ciberataque. Estos son los trámites que encontrarán en pausa, ¿no? Entonces, esta noticia es de... Me asusté, pensé que se me había bloqueado el computador. Esta noticia es del 18 de febrero, ¿no? Y el INVIMA, mira, aquí está incluso aquí están publicaciones de Twitter relacionados con el tema, ¿no? Más o menos entre el 7 y el 9 de febrero, el INVIMA fue víctima de un ataque cibernético, de un ransomware, y afectó casi el 90%, casi el 100% de su plataforma tecnológica. Si ustedes intentaban desde esa fecha hasta más o menos pasadita mayo, intentaban acceder a la página web del INVIMA, no estaba funcionando, estaba deshabilitada. ¿Eso qué ocasionó? Yo vi en noticias y escuchaba en las emisoras cómo incluso tenía que poner la cara a la ministra de Comercio Exterior, porque ¿qué estaba ocurriendo? El INVIMA es quien hace la validación de calidad y quien verifica el cumplimiento de requisitos mínimos de alimentos y medicamentos que ingresan al país. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? En Buenaventura no había forma de ingresar todos esos alimentos que llegaban en containers a través de este puerto, ¿no? Entonces había una serie de problemas. Uno, que se iban represando todos estos containers que contenían productos alimenticios o medicamentos. Segundo, muchos de estos alimentos requerían mantener la cadena de frío y al no poderlo hacer, pues muchos alimentos se estaban descomponiendo y se estaba perdiendo mucho dinero. Segundo, la validación no se podía hacer en puerto, entonces tocaba caer en gastos para llevar estos alimentos a algunas bodegas y que los funcionarios del INVIMA ya no con computadores, tabletas o sistemas, sino con plantillas de papel y con un lapicero tuvieran que hacer esa validación. Muy probablemente varios de los alimentos y medicamentos que llegaron a nuestras mesas no llegaron con la validación suficiente. Entonces, el problema de los ciberataques, si nosotros lo evaluamos, tiene un ataque que puede llegar hasta nosotros, ¿sí? Más adelante, más o menos para la fecha de... ¿Alguien abrió el micrófono? Ok. Aquí tenemos una segunda noticia de caracol.com donde hacían seguimiento donde hacían seguimiento a este ataque. Hablaban de cómo el INVIMA había anunciado que se restablecerían totalmente los servicios del ataque, ¿no? Esto no fue cierto, porque el 1 de abril todavía estaba dañada la página web y algunos sistemas que eran de soporte, no eran principales, todavía seguían sin funcionar. Aquí lo que ocurrió el 1 de abril es que se recuperaron, digamos, las funciones vitales o críticas del INVIMA, pero en una conferencia en la que estuve finalizando mayo, donde el director de tecnologías de información del INVIMA participó, él explicaba como si fuera un caso de éxito que se demoró 2 meses y medio
en recuperar el 85% de los sistemas que se habían comprometido. No sé para ustedes, pero para mí eso no es un caso de éxito. Ser capaz de que una empresa, después de un ciberataque, primero, permitir que una empresa sea atacada, y segundo, decir como un caso de éxito que me pude recuperar un 85% después de 2 meses. Tienen la fortuna ellos de ser una empresa pública que está apoyada por el gobierno y que tiene tiene todo este tema de burocracia y que de alguna forma logran, logran, digamos, resolver este tema de una manera tan lenta, porque una empresa privada probablemente hubiese desaparecido. Hay una frase que dice que una empresa una organización que deja funcionar 15 días tenderá a desaparecer. Entonces ya vemos que un problema de ciberseguridad no solo es de ciberseguridad de tecnología, se convierte en un problema de continuidad del negocio. Y vamos a hablar en su momento de lo que es la continuidad del negocio. Antes la continuidad del negocio la empezaron a ver solamente después del ataque del 11 de septiembre del 2001. Ustedes lo recuerdan bien. Todos sabemos qué estábamos haciendo ese 11 de septiembre en la mañana, ¿no? Algo que me parece muy simpático de ese día es que todos recordamos qué estaba ocurriendo cuando vimos esos ataques en televisión o los seguíamos por radio y veíamos cómo se desplomaban estas torres. Este hecho develó, eso ya existía, esta disciplina relacionada con... espérate, Helen. Internet, yo creo que se le activó nuevamente el micrófono. Este tema ya existía, el tema de continuidad de negocio, pero un montón de bancos, organizaciones, consultoras, firmas estaban alojadas en esas torres y parece que menos de una decena de ellas lograron funcionar a pesar de ese incidente mayor, más bien desde esa tragedia. Y solo sobrevivieron aquellas que tenían un plan de continuidad de negocio, es decir, tenían todo un proceso, una organización, un plan, un conjunto de recursos, tecnología, personas y procesos que se habían preparado en caso de que algo mayor ocurriera. En ese entonces, ¿para qué se construye un plan de continuidad de negocios? Pues para cuando haya un terremoto, cuando se incendie la oficina, cuando nos tiren un bombazo, cuando haya una revuelta sindical y nadie quiera trabajar en nuestras fábricas. Pero en ese entonces nunca se pensaba que un ataque de seguridad de la información podría afectar la continuidad de la operación de un negocio. Hoy en día sí. Entonces, estas historias básicamente solo para resaltar lo importante y lo crítico que se ha vuelto la ciberseguridad. Y solo estoy hablando de historias relacionadas con las organizaciones, ni hablar de lo que nos puede pasar a nosotros. Para las organizaciones probablemente perder 40 millones de dólares sea un dolor de muelas, pero para nosotros perder medio millón, 1 millón de pesos, 2 millones de pesos significa en el mercado de 1 o 2 meses, nuestros transportes, nuestro arriendo, nuestra cuota de la casa. Son temas que nos pueden afectar muchísimo. El hecho de perder información puede significar una sanción en mi trabajo, perder mi investigación, por ejemplo, de la tesis de mi universidad, de empezar de cero, perder 1 año de trabajo, de pronto no solo perder 1 año de trabajo mío, sino también de mi equipo, del equipo que estaba trabajando conmigo. Significa comprometer la privacidad mía, mis conversaciones por WhatsApp, las fotos que tengo privadas de mi familia, la intimidad y la privacidad de mis hijos. Entonces, esta primera parte lo que busca es que entendamos, y seguramente ustedes ya lo entendían, lo crítico que resulta ser un problema de ciberseguridad. Si nosotros salimos, para las personas que viven en Bogotá o en ciudades que tienen problemas de seguridad también como Medellín, y vamos a un barrio complicado o simplemente al centro de la ciudad donde hay de todo, ¿ustedes cómo salen? Salen con el celular, chateando, mostrando, salimos con las mejores pintas, con un fajo de dinero aquí,
con la billetera puesta ahí medio salida del bolsillo de atrás, con unas mujeres con una cartera que llama la atención, con gafas lujosas. No, la respuesta es obviamente no. No nos metemos por sitios que no conocemos, buscamos ir acompañados, evitamos las zonas oscuras. Si somos así en la vida real, ¿por qué cuando nos metemos al internet nos vamos precisamente, no tenemos esos mismos cuidados, ¿no? Que es utilizamos la misma contraseña para todo, la contraseña es fácil, adicionalmente nos metemos en páginas donde podemos descargar software malicioso, nos metemos páginas para ver eventos deportivos gratuitos, a descargar películas piratas, bueno, a un sinnúmero de problemas de páginas. Abrimos correos, a pesar de que yo no conozco a ese remitente, abro los enlaces y abro los adjuntos que me envíen. A cuanta cosa que me parece interesante, yo no reviso si es legítimo o no, yo entrego mis datos, me inscribo, no me importa. Entonces, el hecho de actuar de esa manera es lo mismo que llegar a un barrio inseguro de forma descuidada, ¿no? Entonces, si actuamos de forma preventiva, estamos protegiéndonos nosotros, estamos protegiendo nuestras casas con cámaras, con doble chapa cuando salimos, con rejas en las ventanas y demás. Ya tenemos que empezar a proteger nuestra vida digital. Nos tenemos que empezar a proteger en el ciberespacio. Bueno, y esta parte introductoria simplemente para decir lo grande que es el ciberespacio. Aquí estos datos estoy seguro que ya hace rato fueron superados, ¿no? Por ejemplo, algunas cosas que tenemos acá es que se estima que hoy hay más de 4.400 millones de personas conectadas simultáneamente. Estoy seguro que hoy en día son más. Cada hora se generan 80 millones de alertas de firewall de aplicación web. Cada hora. WAF o Web Application Firewall o Firewall de aplicación web es un sistema que sirve para proteger páginas web. Hoy en día, si yo trabajara en una empresa, lo primero que contrataría es un WAF para proteger, para poder dormir tranquilo un poquito, ¿no? Entonces, imagínense, cada hora hay más de 80 millones de ataques detectados. Imaginen cuántos pueden ser los ataques no detectados, por ahí 10 veces. Deben haber 800 millones de ataques a las web cada hora a lo largo del mundo. Estoy seguro que esa cifra no es exagerada. Y bueno, hay muchas cifras para hablar de lo grande que es hoy el ciberespacio. Quisiéramos también entonces qué tan grande es. Nosotros antes teníamos la conexión de internet solamente para el computador, ¿no? Con tal de que el computador tuviera conexión a internet. Si yo hiciera una revisión de los dispositivos que están conectados a la Wi-Fi de su casa, seguramente estaríamos hablando de que hay entre 4 y 15 dispositivos conectados, ¿no? En mi casa, por ejemplo, sin decir mentiras, puedo tener unos 12 dispositivos que están hoy conectados a internet. Listo, y aquí otros datos. 1 minuto de internet en 2021, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en TikTok en 1 minuto, en Discord, en Clubhouse, en Snapchat? Bueno, por ejemplo, en cada minuto en Amazon los clientes gastan $283,000. Quiere decir que en 1 minuto en Amazon se gastan más de $1 millón. Esta cifra seguramente también ya fue superada hace rato. Entonces, la actividad que les pido es que busquemos este enlace. Vamos, yo se los voy a compartir en el chat. Y escojan una de las estadísticas. Un momento. Los voy a compartir en el chat. No les voy a dar los 10 minutos, los 15 minutos que hablen del artículo, sino más bien 10 minutos para que lo revisen rápidamente y escojan la estadística que más los sorprendió desde tu propio punto de vista y por qué te sorprendió. Este enlace nos muestra
Espérense que no está cargando bien la página. Vamos a ver qué pasa. A ver, permítanme un momento porque el enlace no me está funcionando. Ya lo reviso. Ya. Es que ahora sí, el segundo yo creo que sí les va a funcionar. Dice 23 estadísticas increíbles de Internet y redes sociales. Entonces me gustaría que revisaran esta publicación y en 10 minutos, mejor dicho, a las 12:20, me compartan cuál es la estadística que más les gustó. Voy a poner las estadísticas, ¿cuántas hay? Del 1 al 23, entonces voy a poner a que me escriban en el chat, en la encuesta que voy a ponerles el número de la estadística que más les llamó la atención, ¿no? Listo, entonces adelante con el artículo.
Andrés tiene la mano levantada. ¿Qué nos quieres comentar? Buenas tardes, ya sería, profe. Sí, yo escogí VPN Express, o sea, Esa es la 16, ¿sí? sí, como le dijera yo, para, yo pienso que una VPN, una red privada virtual, para los que no saben el término, es tener una red privada virtual para nosotros poder separar lo que es la internet de la casa, instalar una VPN y a través de ella ingresar a las páginas o a navegar o alguna cosa. Esa es una forma de protegernos, no solamente eh, en la casa, sino en las oficinas. O sea, todos los sistemas de red de los centros de datos tienen VPNs y a través de esas VPN es que ofrecen mucha seguridad en cuanto a ser hackeados o que un intruso quiera ingresar al sistema de las empresas. O sea, siempre pienso ahora que usted estaba dando la charla que sobre el ransomware no ahí entra un sistema de valoración. ¿Qué invierto yo en seguridad y cómo mm, valoro yo, o sea, qué valor agregado tengo tanto cualitativa como cuantitativamente por esa inversión que he hecho? Entonces, cuando hablábamos de los 40 millones, ¿no es cierto? De dólares, ¿cuánto sería beneficioso para una empresa no invertir en ciberseguridad los 40 millones de dólares, sino 15, por ejemplo, o 10 o 20, y ahorrarse el secuestro de una información por, por no tener una inversión en ciberseguridad? Y cuando nosotros hablamos de VPN, por eso me gustó el artículo, porque leí el artículo y dice que han probado muchas, porque existen, pues, y ellos dicen que tiene 10 de 10 puntos en casi todos los esquemas. Por ejemplo, en servidores, en la experiencia del usuario, en asistencia, en precio, ¿no es cierto? Tiene en velocidad también, porque hay sistemas, y usted lo sabe, profe, que a veces por los canales, entonces, o el ancho de banda, se reduce la velocidad de la información o el acceso a Internet o a las cosas que uno tenga. Pero si usamos una VPN segura, seguramente, y con algunas claves eh, que no sean sencillas, sino que se recomienda hoy en día usar claves que combinen mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, mínimo 8 caracteres para ser seguras. Entonces, uno va a estar mayor protegido. Pienso que me llamó la atención por eso y porque pues yo ya le había dicho que yo trabajo en el área de redes y parte de los muchachos que sacamos como tecnólogos en red, el último trimestre tiene que ver la competencia de seguridad y ahí aplicamos todo eso, esos términos de ciberseguridad, no para que los muchachos se vuelvan hacker, pero sí para que entiendan el concepto y se ayuden a defender. ¿Ya? Entonces, por eso escogí las VPN. Muchas gracias. Listo. Un minuto más para que publiquen y yo hago un comentario. Tengo que abrirle a mi novia que acabo de llegar. Entonces, un minuto para que pongan eh, los que faltan el resultado en la encuesta. Un momento, por favor. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, vamos a publicar los resultados. Vamos a verlos en el chat. Yo creo que ya están publicados. Yo creo que nadie coincidió, ¿no? Para todos escogieron como números diferentes. Ahí donde estoy viendo. Eh, Google es el navegador más popular. ¿Ese cuál es? Google es el navegador más popular.
Es la 7. Esa coincide con la número 10, o sea que esa sería la que va a ganar tiempo en Internet de equipos de oficina. Bueno, hay un montón de estadísticas. Andrés, muchas gracias. A mí también me llamó mucho la atención el uso de VPNs porque están diciendo ese es el artículo número 23, número 16. Está diciendo que el 25% de los usuarios de Internet utiliza VPN para conectarse. Yo francamente creo que esa estadística no es cierta, ¿sí? Voy a hacer una encuesta, les pido que sean muy rápidos. Voy a preguntarles, ¿utiliza algún tipo de VPN para conectarse al trabajo o a Internet? Pues para conectarse a los sistemas empresariales. ¿Sí o no? ¿O abstención? Vamos a publicar esta encuesta rápido. Bueno, todos los que me han contestado han dicho que sí. Pues la mayoría de personas que conozco no utilizan VPN. Bueno, los felicito. Soy yo el equivocado. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? Profesor, disculpe la pregunta. ¿Qué Yasmin. es VPN? Ahorita lo revisamos rápidamente. Te hablo genéricamente. Tenemos una clase donde hablamos lo que es la VPN, pero ahorita lo podemos puntualizar. Andrés te explicó algo muy breve pero muy claro, y es que es un sistema, es una tecnología que funciona para asegurar nuestra conexión a una red. En este caso, la VPN se utiliza para asegurar nuestra conexión a Internet y se utiliza para evitar que una persona, un atacante, que sea capaz de interceptar nuestra comunicación, pueda ver lo que nosotros intercambiamos en la comunicación. Yasmin, recuerda que nosotros cuando estamos navegando navegando una página, consultando una página, llevándonos a Netflix, no es ellos los que nos están dando información solamente, sino que nosotros estamos intercambiando información. Por ejemplo, nosotros escribimos nuestro usuario y contraseña y ellos nos devuelven una página donde ya está todo el catálogo. Nosotros le decimos, quiero escoger esta película, esa información viaja y ellos nos devuelven la película que nosotros elegimos ver. Entonces, cada vez que estamos en Internet hay un intercambio constante de información. ¿Qué pasa? Nosotros a veces intercambiamos con los distintos sistemas, páginas web, no solo en páginas web, sino también, por ejemplo, chateando a través de WhatsApp o en distintos sistemas informáticos que están disponibles, o con nuestra empresa cuando interactuamos con el correo de la empresa o con los sistemas de la empresa. Intercambiamos información que a veces es sensible. Por ejemplo, el número de nuestra tarjeta de crédito. Ustedes ya saben, todos ustedes, que no se necesita tener una tarjeta de crédito física para hacer una compra. Solo se necesitan 3 datos de la tarjeta: el número PAN, que es el número largo, la fecha de vencimiento de la tarjeta y el número de seguridad que está detrás, si es Visa o Mastercard, o está adelante si es un American Express. O sea, si hay alguien que descubra esos 3 valores, es capaz de hacer una cuenta, es capaz de comprar, es capaz de hacer compras. Entonces, ¿qué pasa? En Internet, cada vez que navegamos en Internet, esa información puede viajar por distintos dispositivos. Si nosotros, por ejemplo, estamos en un centro comercial o en un aeropuerto y no tenemos datos y encontramos una Wi-Fi que nos da acceso, nosotros nos conectamos fácil, ¿sí? Pero nosotros no sabemos quién es la persona que controla esa Wi-Fi, quién es esa persona que controla ese servicio que nos está dando acceso a Internet. Entonces, esa persona eventualmente sería capaz de interceptar la información que nosotros intercambiamos. Y entre esa información que nosotros intercambiamos viajan usuarios y contraseñas, datos personales que nosotros diligenciamos en un formulario como
la número de cédula, número de celular, la dirección, nombre de personas de nuestra familia, datos del trabajo. Viajan datos como los de la tarjeta de crédito, porque acabamos de hacer una compra, por ejemplo, en Mercado Libre, o en Falabella, no lo sé. Entonces, si nosotros tenemos una VPN, es un sistema que, a pesar de que alguien sea capaz de interceptar esa información, no es capaz de verla. La información viaja desordenada, cifrada, de una forma incomprensible. Mientras que si nosotros no tenemos esa VPN, una persona que intercepte eso, que se ponga en la mitad del flujo o que esté viendo los datos, es capaz de ver esa información. Voy a hacer más adelante, yo creo que podemos hacer una demostración para ver eso, cómo es, ¿no? Cómo es que es la interceptación de la información y cómo no. Pero en conclusión, la VPN es una tecnología que sirve para proteger la privacidad de una conexión, para que no nos roben la información que nosotros transmitimos en Internet. Y hay que hacer una salvedad importante, y es que ahorita la mayoría de páginas son HTTPS. La mayoría de páginas son HTTPS. Miren en su navegador esta página a través de la cual ustedes se están comunicando, la del SENA. Casi cualquiera, el 98% de las páginas hoy en Internet tienen HTTPS. Quiere decir, ese que hay al final quiere decir secure, que es seguro. Quiere decir que la información, a ver, vamos a verlo por acá en un momento. Primero vamos a hacer una, por ejemplo, esta es la del artículo. Voy a compartir página nuevamente. Entonces, lo que trato de decir es que la VPN es un excelente control, sobre todo para la información empresarial, porque nosotros a veces utilizamos la VPN para acceder a las carpetas compartidas de la oficina o para acceder a un sistema que no es tan seguro, pero la VPN me garantiza esa privacidad. Es como si la información viajara entre un túnel, ¿sí? En cambio, y lo contrario, no utilizar VPN es como si la información viajara por una carretera normal. A la carretera normal, pueden llegar a hacer lo que antes se llamaba una pesca milagrosa, ¿no? Un retén, y se meten por la mitad de la vía y ¡frum! Pero a un túnel no le puedes llegar por la mitad, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la analogía. Cuando no utilizo VPN se puede interceptar la información, en teoría, pero cuando uso VPN, no. Cuando uso VPN no se puede interceptar, cuando no la uso sí se puede interceptar. Entendiendo que la mayoría de personas no tienen la capacidad de tener VPN, pues las páginas tienen esto que está acá, ¿no? Es el HTTPS. Vamos a mostrar un poquito dibujos. Me cargo el Facebook. HTTPS imágenes. Vamos a poner acá algunas imágenes, ¿no? Es esto que tenemos acá. Miremos esto, ¿no? Es lo que vemos en el navegador. Hasta hace 10 años la mayoría de la navegación era HTTP. Y ahora la mayoría de las páginas son HTTPS, como lo estamos viendo aquí. Ese quiere decir que la información también está... Si nosotros estamos estableciendo comunicación con una página y tiene el HTTPS, quiere decir que mi comunicación exclusivamente con esa página sí es cifrada, entonces está protegida. Entonces nosotros, a pesar de no tener VPN, podríamos comunicarnos perfectamente con la página con toda seguridad. Mientras que si la página es solo HTTP, estamos en serios problemas, ¿sí? Hasta hace muy poco, hasta hace menos de 4 años, por ejemplo, cuando ustedes iban a pagar el Claro, los servicios de Claro con tarjeta de crédito, la página de Claro era HTTP. Increíble, increíble. Entonces, cualquier persona que, por ejemplo, estuviera en un aeropuerto o en una red insegura, o que se le conectara a la Wi-Fi del vecino y el vecino sabe un poco de tecnologías de la información, se le podía robar el número de la tarjeta de crédito. Entonces, en conclusión, la VPN es un servicio para proteger la conexión de una red. Es importante tenerlo, sí ayuda, sobre todo para proteger mi privacidad, pero si la página a la que estoy conectado tiene HTTPS, pues es suficientemente segura para proteger la comunicación solo entre el usuario y esa página web.
La recomendación después de esta pregunta es que nosotros nunca deberíamos entregar en ningún formulario ningún tipo de información sensible en páginas HTTP, ¿no? Mientras que deberíamos sentirnos con más confianza en entregar información. Bueno, ahorita voy a hacer algunas reservas. Información en páginas HTTPS. Espero que haya sido un poco más claro. Juan Fernando, una breve participación. Adelante. Sí, no, es corta. Lo que yo le quería decir es que a mí me pasó, yo pagué el seguro del SENA, la póliza de seguro del SENA por internet, y eso me generó, me robaron 400.000 pesos, hicieron unos pagos por InDriver. Eso me llegó al teléfono por un proceso de esos. Imagínese. Interceptaron los datos de la tarjeta. Sí, pero ¿sabe cuál fue la conclusión que saqué con la señora de ciberseguridad del Banco de Colombia, del Bancolombia? Que fue la gente, ahí hay un clan grande, la gente que está vinculada con el operador y la gente que está vinculada con el banco. Porque cómo hicieron para coger la misma clave dinámica y la utilizaron para pagar otras cosas al mismo tiempo. Eso es complejo, ¿no? Eso es supremamente complejo. ¿Ese pago lo hiciste con tarjeta débito o con tarjeta de crédito? ¿Con dinero de tu cuenta de ahorros o con la crédito? Con la crédito. Es que con la crédito me parece raro porque ahí no pide segundo factor, no pide segunda clave temporal, ¿no? ¿O qué? A mí me pidió segunda clave temporal porque era un pago que se estaba haciendo a un proceso de una póliza de seguros. Entonces, ahí yo no sé cómo hicieron, pues, pero la conclusión que saqué con ella fue esa. Yo creo que lo que hicieron fue que el servicio te pidió una segunda factor de autenticación, la clave temporal, y no la necesitaba. Y el que te la pidió fue el ciberdelincuente, ¿sí? Este puede ser el mecanismo, porque para pagar con tarjeta de crédito no te piden segunda clave. De pronto ahí fue donde ocurrió. Tenemos manos levantadas primero de Oscar. Oscar, adelante. Bueno, Wanda, mira, quiero también contarte una pequeña historia o anécdota que me sucedió, pero pues yo fui un poquito más allá. Yo regularmente hago también compras por internet. En algunas oportunidades pues prefiero o procuro que sea tarjeta de crédito tipo virtual. Entonces yo tengo una aplicación, una banca móvil, en este caso DaviPlata, que DaviPlata le permite a uno tener una tarjeta de crédito virtual, pero esa tarjeta de crédito virtual es prepago. Yo no procuro hacer compras por internet a través de tarjeta de crédito física o a través de tarjeta débito. Procuro siempre utilizar la VPN y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Ajá. Ser muy cauteloso, pues yo tengo bastante conocimiento también en temas de ciberseguridad y demás, o sea, de precauciones que se deben de tener. Pero entonces en el caso de las compras con tarjeta de crédito que las piden muchas entidades o muchas instituciones o muchas webs, yo siempre prefiero hacer la recarga a la tarjeta de crédito virtual que tengo, hago la recarga, hago la compra y me pasó lo siguiente. Hace aproximadamente unos 3 meses hice una compra de licencia de Microsoft Office 365. Efectivamente hice la compra, pero la hice a través de esa tarjeta virtual que te comento. Y pasaron el proceso de compra, efectivamente me llegó la licencia y como unos 20 minutos, 30 minutos después me llegaron 4 pagos más. Me notificaron de que la tarjeta de crédito no tenía cupo para hacer las compras restantes que se habían solicitado. Entonces, pues creo que por ahí me salvé del haberlo hecho porque pues hice la consignación exacta de lo que se necesitaba en la tarjeta para evitarme precisamente ese tipo de situaciones. Esa fue la anécdota que tuve hace más o menos 3 meses. Oscar, me parece una excelente práctica y yo, por ejemplo, hace rato ya no utilizo tarjetas virtuales o prepago para ganarme los puntos, ¿cierto? O sea, a mí me gusta ganarme los puntos, pero
cuando ustedes utilizan la tarjeta, sí es supremamente importante tener las alertas de compras. En este caso, pues a él le salieron como la recargó únicamente con lo que se debía, pues no le robaron, ¿no? Pero a mí una vez me pasó y llegaron las alertas y llamé inmediatamente al servicio del banco y no se perdió ni un solo peso, ni siquiera descontaron el dinero, porque las transacciones, digamos que se pueden revertir en una ventana de tiempo. Entonces, si uno tiene alerta las notificaciones y uno está pendiente que cada vez que uno hace una compra es cuando llega la notificación y uno de pronto está en la calle, llega una notificación de una compra de unos tiquetes de avión, hay que llamar inmediatamente a las líneas, ¿no? Muy importante el tema de notificación. Hay algo muy importante que está implementando, yo no soy cliente ni promotor de BBVA, pero es el tema del código de seguridad de las tarjetas por detrás, se está variando. Entonces el código de seguridad de las tarjetas de BBVA con una aplicación varía. Entonces si un atacante cogió los 3 datos, la segunda vez cuando ya lo vaya a utilizar ya no le funciona porque hay un dato que cambia, que es dinámico. Entonces ese mecanismo de seguridad me parece muy bueno para protegernos en Internet. Juan Fernando, profe, también. Sí, profe, sí. Es que a eso iba. Yo hice una compra con la tarjeta, la segunda compra posterior, el mismo día, hice un pago por internet con la tarjeta del BBVA y la señora, pues, me robaron 400, fueron 800 la suma total. Me robaron 400.000 pesos de esa tarjeta y ellos no me dijeron absolutamente nada qué pasó, pero yo saqué la conclusión de que fue gente del banco. Porque lo que usted está diciendo es lo que realmente ocurre en los procesos. Pero entonces, ¿cómo hizo, si era una segunda compra, cómo hizo esa persona para que esa segunda compra quedara efectivamente? Aunque el banco me devolvió la plata. Esa sí la hice con tarjeta de débito. Entonces usted lo que me está diciendo me aclaró ya más, porque la del banco fue muy reacia para explicarme, no me explicó. Eso lo hablamos ya con la del banco con el Bancolombia. Ella me dijo, tiene que ser gente del banco. No hay otra manera. No hay otra manera. Bueno. Hay un dicho que dice que piensa mal y acertarás, ¿no? Yo lo utilizo con cuidado porque a mí me pasó algo, ¿no? Yo estuve del otro lado, ¿no? Yo trabajé en la gobernación de Antioquia y alguna vez me acusaron, o al equipo con el que estábamos trabajando, es que crearon una cosa que llamaba el cartel del Mercurio para vender citas de pasaportes. Más adelante les contaré la historia y tengan mucho cuidado a la hora de pensar quién puede ser el atacante, ¿no? Pues me parece muy interesante. Estoy seguro que así como hay gente corrupta en las entidades públicas, también hay gente corrupta en los bancos. Y eso puede ocurrir, ¿no? Eso puede ocurrir, que hay gente del banco que te puede afectar, aunque no sería algo como tan fácil. Ernei, perdón, te tengo ahí mucho tiempo esperando. Por favor, ¿qué nos quieres decir? Profe, sí, pues un poquito el tema del aspecto financiero, ¿no? Es incómodo porque en estos momentos tienen toda su información, toda. Pero el detalle es cuando a usted le están haciendo unas llamadas, se supone que es un asesor de la entidad financiera, pero tienen toda, absolutamente la información crediticia de clientes, en fin, y usted se confía, ¿sí? Hacer transacciones, hacer movimientos, hacer cierto tipo de contratos, y sorpresa cuando no es así. Entonces, lo que recalcaban hace unos momentos, que en realidad hay una corrupción inclusive en las entidades financieras, en diferentes entidades, ¿sí? Del Estado y en este caso privadas, donde tienen acceso a toda esa información. Y con ella, pues, imagínense todo lo que pueden hacer. En ese aspecto, en mi caso, me han tratado en varias oportunidades de hacer ese ejercicio, pero mejor he acudido directamente a las oficinas en sitio
y corroborar y me di cuenta que no es así. En ningún momento han llamado, no han hecho la gestión, nada, absolutamente. Entonces he tenido que empezar a cambiar claves en todos aspectos, pero es bastante incómodo porque debería haber para los clientes, en este caso la entidad financiera, brindarles una seguridad, ¿sí? Total, en ese aspecto. Y lo que corrobora el profe, el tema del BBVA, sí tengo conocimiento de ese tema de seguridad con las tarjetas. Excelente. Entendido. Pues muchas gracias, Ernei. ¿Cómo Profe. prefieres, Ernei o Alexander? Sí, Hernán Alexander. Bueno, sí, Una práctica, qué pena, disculpe, una práctica que me dijo la del Bancolombia era que limpiara periódicamente, reiniciara periódicamente el módem de la empresa del operador. Yo lo hago una vez por semana, yo lo reinicio. pues Entonces, yo no sé con qué persona estabas hablando, te voy a decir, yo creo que esa práctica no es muy útil, no es muy útil. Yo te recomendaría más bien, ahorita hablamos de qué te puede ayudar, por ejemplo, porque es que en el modem, si acaso guarda unas direcciones IP, pero no guarda información, ¿no? Yo tendría cuidado, por ejemplo, de las contraseñas que quedan automáticamente guardadas, por ejemplo, en los navegadores, o si quedan guardados automáticamente los números de tarjeta de crédito. Yo tendría cuidado con esos asuntos, pero más adelante hablamos de eso, Juan. Antonio, Oscar tiene la mano levantada y Ernei Sí, nuevamente. Osvaldo, gracias. Ven, sí, yo quiero hacer acotación de dos cosas. Uno que, bueno, yo soy muy partidario, he investigado bastante también. Y Bancolombia, pues como han manifestado los compañeros con el problema que han tenido con Bancolombia y, bueno, yo, en el caso con Bancolombia, cuando había que tenerla obligatoriamente la cuenta en Bancolombia, lo primero que hice fue consultar si Bancolombia entregaba un token o la plataforma manejaba token, que es la clave dinámica que permite que usted tenga la seguridad y lo que nos estabas contando ahora, que ese código se esté cambiando. Apenas usted lo usa, inmediatamente él cambia. Entonces no va a caber la posibilidad de hacer una segunda compra con el mismo token que se haya generado. Ajá. Que esa es una de las grandes ventajas en estos momentos que tiene BBVA, que yo la estoy utilizando. BBVA, y yo utilizo la aplicación móvil precisamente para hacer las compras, pero siempre hay una validación a través de token. Lo otro que se puede presentar con respecto a todo eso y que ha dado pie para lo que estaba comentando el compañero, que lo llaman a uno y tienen toda la información completa. Solamente les falta es que le digan a uno los nombres y los apellidos hasta de pronto de los bisabuelos. Pero ellos tienen toda la información completa. ¿A qué se debe eso? Que en el país o a nivel mundial se generó una ley, en el caso para Colombia se generó la ley, creo que es la 1581, algo Sí, así, que es la de datos personales. Eso. Se presenta una situación bastante peculiar con eso y yo no estoy de acuerdo. Y yo pienso que eso debería tener reforma porque usted llama a alguna entidad y lo contesta pues la máquina que le contesta a uno cuando va a hacer el trámite y le pregunta que si está de acuerdo con el tratamiento de datos. Si usted le dice que no, inmediatamente la llamada se cae. ¿Sí? Pero cuando usted dice que sí, pues usted está autorizando en sus tiempos aquellos, la letra chiquitica que nadie leía, de que sí estaba autorizando de que su información fuera vendida, traspasada, movida. Bueno, que ellos pueden hacer lo que gusten con esa información y por eso cuando lo llaman a uno, pues efectivamente tienen toda la información. Yo pienso que eso debería modificarse, debería de sufrir una modificación, de que sí haya la posibilidad de que uno no esté de acuerdo con que le manejen la información o que ésta sea vendida a otras instituciones. Eso, que Aunque no condicionar el servicio a la entrega de información. Correcto. Y lo otro de eso se trata pues precisamente de uno de los grandes mercados que hay muy valiosos es las bases de datos, que eso cuestan bastante. Absolutamente. Absolutamente. O sea, nada más piensen por un momento cuánto le cuesta a una organización conseguir los datos de un potencial cliente.
Eso no sé cuánto se puede evaluar, pero por ejemplo, tener a una persona que levante datos y que consiga el teléfono de una persona para llamarlo, eso vale plata. Piensen que un contacto vale 50.000, 100.000 pesos. Ahora que alguien les venda a ellos una base de datos con 100.000 nombres, con datos y contactos, eso es oro puro para ellos. Creo que la segunda o la tercera lección vamos a hablar de la gestión de datos personales y me gustaría que participaran mucho ahí y que cada uno hablara de sus experiencias, sobre todo de, por ejemplo, de las llamadas molestas que reciben, ¿por qué me están llamando de aquí si yo no entregué mis datos? Y de que hablemos también de que entendamos que nosotros creemos que cuando entregamos nuestros datos ya los perdimos, ¿no? Pero resulta que la ley 1581 me está dando derechos. Yo soy el dueño, nuestro titular de esos datos y como dueño tengo unos derechos a pesar de que yo ya haya dado esa información. Tengo el derecho a pedirle a una empresa a que me digan qué datos míos tienen. Tengo el derecho a que corrijan mis datos y tengo derecho a que me borren de esa base de datos, ¿sí? A menos que ellos la necesiten, obviamente, ¿no? Si ellos tienen una base de datos, por ejemplo, un banco, y necesitan mis datos para mandarme la factura, para mandarme el extracto, pues yo no le puedo decir que me borren la dirección. Pero si tienen una base de datos para enviarme correos basura, yo sí puedo exigir que me borren. Cuando no tienen una legítima necesidad, yo puedo exigir que me borren. Y para eso es la ley 1581. Otra cosa, antes de pasar, es que a mí me gusta ese tipo de participación. Por favor, síganlo haciendo porque este es un insumo que sirve para otras fases del curso. Otra cosa importante es que pese a que nosotros tenemos una gran desconfianza en los bancos, pues porque ya sabemos cómo son las empresas que en crisis o en éxito económico son las empresas que ganan, son las empresas que reciben el dinero muy barato por parte del Banco de la República y a la hora de prestarnos nos lo dan a intereses muy caros. Cuando estamos en problemas es cuando son las empresas que nos caen encima. Pero yo les puedo decir desde la experiencia que por fortuna o no, son las empresas que más controles de seguridad tienen. ¿Por qué? Pues no porque sean las empresas que más les importa la ciberseguridad, por supuesto, por ellas fueran, invertirían muy poco en seguridad, pero son las empresas más controladas del país a nivel de ciberseguridad. Hay una organización que ustedes conocen, se llama la Superintendencia Financiera, y ella se encarga ha implementado toda una serie de controles y son las empresas que en este momento yo creo que tienen un 20-25% de todas las compras que se hacen en ciberseguridad en Colombia son parte de las empresas, de las entidades financieras reguladas por la Superfinanciera. Entonces, ahí hay un conjunto de cosas, ¿no? Está la desconfianza que nos generan estas empresas y ellos tienen un equipo de personas. Que el equipo de personas no sea competente, que los gastos que ellos hagan no sean los adecuados, eso es otro problema. Pero he visto cómo si tienen un equipo de personas, digamos, se hace un énfasis en que haya una protección de los temas de seguridad. Recordemos aquí que el banco puede que falle y a la hora de pedir la información también es posible que no nos den la información completa. Pero yo les pido que también cuando ocurran estos casos, hagan un examen de conciencia, ¿sí? A mí un profesional de seguridad de la información con 13 años de experiencia, hace un par de años, me registraron una compra de unos tiquetes. Lo que les digo, alcancé a llamar y eso nunca pasó. Pero eso quiere decir que yo en vez de echarle la culpa al banco, yo hago un examen de conciencia, ¿sí? ¿Qué se necesita para que me hagan un sabotaje con la tarjeta de crédito? Simplemente descuidarla, darla en una gasolinera y yo me puse a conversar con la persona que estaba al lado en el carro y la persona de la gasolinera solo necesita tomarle una foto adelante y atrás a mi tarjeta de crédito y ya me jodí. Entonces, ¿descuidé en algún momento mi tarjeta de crédito? En algún momento cuando yo estaba haciendo un pago en línea, miré si era HTTP o HTTPS. Para suscribirme en algún servicio me pidieron los datos de mi tarjeta de crédito para algo temporal. Nunca recibí el servicio y entregué los datos de mi tarjeta. Entonces también yo sé, los bancos no son los mejores. Yo no trabajo para un banco. He sido consultor para entidades financieras.
y yo sé que ellos gastan muchos recursos y muchos millones de dólares en tecnologías y en personal para eso. Entonces, ellos sí pueden cometer errores, se les hacen pruebas de seguridad y se les descubren vulnerabilidades, por supuesto que sí, pero ante un escenario de esos, yo les propongo que lo primero que hagamos es un examen de conciencia. Probablemente nosotros nos equivocamos en algún lugar. El gran problema es que es muy fácil equivocarse. Aquí debemos revisar mucho nuestro comportamiento y si hemos actuado de pronto de forma imprudente o si hemos cometido algún error. Vamos a ver qué nos están diciendo en el chat antes de seguir. Jairo, no, este sistema nos facilita que tengamos la asistencia, ¿no? Quedan los registros de asistencia este curso. Alexander, ¿volviste a levantar la mano o es la de la vez pasada? Profe, sí, No, una no. anotación. Dale. Bueno, es que hay dos Alexander. Está hablando Sí, de Ney Alexander. sí, profe, algo muy sencillo. El tema siguiente, de aquí todos los que estamos participando, colegas, amigos, quienes tenemos de pronto el sistema operativo licenciado, en nuestros computadores en la casa, pues sea por entendido que en las oficinas todo el sistema operativo en los que estamos trabajando, equipos de escritorio, como se llame, cualquier dispositivo, están licenciados, ¿no? Pero mi pregunta es esa, de aquí todos los amigos, colegas, ¿quiénes tienen licenciado su sistema operativo? Y entre los demás programas, ¿no? Que utilizamos. Ok. ¿Qué te parece si comenzamos la otra clase? Hago la encuesta y la hago anónima, ¿no? Para que todos... A ver si se puede hacer anónima. Yo voy a iniciar ya porque nos quedan apenas 10 minutos. Me parece una excelente pregunta, pero no sé si puedo configurar que sea anónima. Si no, yo busco otro mecanismo para que contestemos sinceramente, ¿no? La pregunta es absolutamente válida y es si todo, no solo el sistema De 7 a operativo, 1. todo el software que nosotros utilizamos en nuestra vida es licenciado. Entonces es una respuesta que me gustaría que todos respondieran. De pronto el sistema operativo sí, pero el Office está craqueado. El sistema del Office está bien, pero resulta que tengo el Photoshop y el Photoshop es pirata. Entonces vale la pena hacer. Juan Fernando, Sí, adelante. profe, el SENA ha facilitado mucho software, lo que es el Office, lo que es el mismo sistema operativo Windows 10, lo mismo que es el Adobe y muchos otros programas que he tenido yo la posibilidad de instalarlo en mi equipo. Con respecto a eso, yo trabajo dos cosas con mis aprendices. Siempre busco software gratuito y con licencia Commons. Siempre hago eso para que eso sea una práctica de ellos mismos también por el lado de lo de la ciberseguridad por un lado y por el otro lado también por el licenciamiento del software. Ok. Eso es lo que yo hago en mis cursos. Juan Fernando, aquí te están poniendo una tarea y es que dónde se consigue, si nos puedes comenzando la próxima sesión, o sea, pasado mañana nos facilites el enlace para acceder a ese licenciamiento. Yo creo que el Office 365, yo creo que si se meten a OneDrive, si tienen la licencia correspondiente, les permite descargar el Office licenciado. El tema de Adobe y demás cosas, pues no lo sé. Pero tú, ¿será que nos puedes Sí, profe, ayudarnos con eso? Qué yo bien. les paso todas las licencias que tenemos derecho nosotros como instructores de todos los procesos que he encontrado. Además que hay muchas más licencias que uno puede acceder, pero eso depende mucho también del área al cual usted está formado. Entonces, Obvio, hay limitantes. Hay limitantes. Por ejemplo, los ingenieros tienen más posibilidades de conseguir más licencias que yo, por ejemplo, que soy contador. Así es, Juan. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar esto. Recuerden que aquí el contenido lo vamos a cubrir. Ya te doy la palabra, Oscar. Aquí he tenido todo tipo de cursos y de participaciones. Ya esta es mi 7ª experiencia. Y créanme que
el contenido lo vamos a cubrir. Lo que enriquece este curso es la participación. No me preocupa porque yo sé que vamos a ser capaces de cubrir todo el contenido. Y aquí estamos para resolver dudas o compartir información. Entonces, no se preocupen porque ya terminó la primera sesión y no hemos terminado el primer módulo. Nosotros lo cumpliremos sin ningún problema. Oscar, adelante. Gracias, Osvaldo. Suena, bueno, para comentarle a los compañeros que el SENA desde el año anterior nos autorizó descargar el Office e instalarlo en nuestros dispositivos. Y este año, a través de la formación que se hizo de Adobe, también nos dieron licencia para instalación en nuestro equipo. Todas las aplicaciones que contenga Adobe también las podemos tener en nuestro PC o dispositivo. Ok. Bueno, yo no quiero haberles dado información, Andrés. Andrés, ¿tú tienes conocimiento de una lista de asistencia? Porque hasta donde sé, pues, en mis anteriores cursos, los últimos 2 no pidieron diligenciar eso. Era más una persona que entraba o, en este caso, el Big Blue Button genera automáticamente una lista de quienes asistieron y quienes no, incluso durante qué periodos. Sí, profe, es esa metodología. Ok. Listo, para aclararle a Jairo. Sí, lista de asistencia nunca existe, simplemente la plataforma suya, profe, hace el reconocimiento de todos los que asistieron. Listo. Como usted lo está explicando, gracias. Correcto, no, a ti muchas gracias por la participación. Cerremos pensando entonces qué es el ciberespacio, ¿no? Nosotros, ¿qué es el ciberespacio? Tiene muchas definiciones y vamos a Wikipedia y dice que la representación de la red global de infraestructuras de tecnología de la información de redes de telecomunicaciones y sistemas de procesamiento informático interdependientes. Y según el diccionario de Oxford es el entorno conceptual en el que se produce la comunicación a través de redes informáticas. Y la primera definición que tenemos de la Directiva Presidencial de Seguridad Nacional es la red independiente de infraestructuras de tecnología de la información e incluye Internet, redes de telecomunicaciones, sistemas informáticos, así como procesadores y controladores empleados en industrias críticas. Entonces yo les voy a dar, digamos que yo estoy muy de acuerdo con todas las 3, pero yo voy a utilizar un lenguaje un poco más básico, ¿no? Aquí hay una pregunta final. Entonces, ¿Internet es lo mismo que ciberespacio? La respuesta es Internet es solo una parte del ciberespacio, ¿no? Entonces, nuestros computadores o algunos equipos de la compañía están interconectados a una red y esa red está conectada a Internet, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en el SENA, en alguna oficina, en alguna sede, tenemos una impresora compartida en red, ¿sí? Tenemos otros dispositivos, por ejemplo, cámaras, ese tipo de cosas, ¿no? Esas cámaras son accesibles de internet, no todas, pero unas no, por ejemplo, unas solo se pueden acceder dentro de un sistema. El sistema de control, por ejemplo, yo trabajé siendo oficial de seguridad de la información, también me encargaba de la gobernación de Antioquia, también me tocaba parte de la seguridad de la información de la fábrica de licores de Antioquia. Entonces allá hay unos sistemas de producción que se conectan a tecnología. Eso se puede acceder de internet. Ustedes pueden dirigenciar una página que diga sistemas de control, fábrica de licores y que me den acceso de una vez a eso. La respuesta es no. Pero resulta que todos esos sistemas están en una red privada, así como puede ser mi televisor, mi impresora, por ejemplo, esta impresora que tengo acá es una impresora inalámbrica, ahí no le ven ningún cable. Lo que trato de decir es que ciberespacio es la suma de Internet más todas las redes que estén interconectadas al Internet, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todo lo de mi empresa hace parte del ciberespacio, sí, siempre y cuando esté conectado a una red que esté a su vez conectada con Internet. Todo lo que sea accesible o pueda ser conectable a través de Internet se considera
ciberespacio. ¿Esta impresora es ciberespacio? La respuesta es sí. ¿La cámara a la que se accede de red desde el Centro de Vigilancia de Seguridad del SENA? Sí. ¿Mi teléfono es parte del ciberespacio? Sí. ¿Mi televisor que está conectado a internet para ver Netflix es parte del ciberespacio? Sí. Entonces, una impresora que solo esté, un servidor que no esté conectado a internet es parte del ciberespacio, que solo que solo sirva para leer memorias USB y que no esté conectada a ninguna red, ni por cable ni por internet inalámbrica. La respuesta sería no. ¿Sí? Porque no cumple con el requisito de estar interconectado, ¿sí? O estar en un sistema interdependiente de otro. Entonces, el requisito principal para considerar que algo está en el espacio es que esté interconectado, ¿sí? Tengo una red entre dos computadores, entre mi equipo de escritorio y mi equipo portátil. ¿Eso es ciberespacio? No, porque no estoy conectado a su vez a otra red o no estoy conectado a través de internet. Si uno de estos dos computadores, en el ejemplo que les estoy presentando, está conectado a internet y yo me conecto a su vez con ese computador, ya estamos hablando de ciberespacio. Entonces, en conclusión, el ciberespacio es toda aquella red, conjunto de tecnologías que están interconectadas e interdependientes y que de alguna u otra forma se pueden conectar con internet, ¿no? Y al ser interespacio, ciberespacio, pues eso representa una serie de desventajas y a su vez una serie de riesgos. Oscar, volviste a levantar la mano, ¿cierto? No, disculpa, me la había dejado levantar. Ok. Vamos a terminar el día de hoy. Dirán que me canso de pedir disculpas, pero no me canso de ofrecerles disculpas por las dificultades que tuvieron para ingresar, que creo que en su mayoría con mi causa. Les agradezco la participación y los espero súper puntuales a las 8 en punto de la mañana el próximo jueves, pues comenzaremos puntuales con la sesión. Les pido por favor que en la medida de lo posible intenten ingresar desde su computador. O sea, será siempre la primera opción. Si tuvieron que realizar una vuelta o una diligencia, tuvieron que salir, pues conéctense de alguna manera, así sea a través del celular, que será su segunda opción. Pero el computador nos facilitará realizar algunas actividades muy sencillas y les permitirá también no estar aburridos escuchando a una persona, ¿no? Que esto no se convierta en una serie solo de conferencias, sino que también interactuemos un poco con algunas actividades realmente muy sencillas. Por último, le doy la palabra a Ernei Alexander primero y luego a Andrés. Ernei, creo que tienes la mano levantada. ¿O Andrés? Sí, profe, es que era no sé si valga el término de todo lo que usted estaba hablando, todo eso de lo que estaba hablando hace parte de los activos de seguridad de la información. Los activos de seguridad de la información, lo que son computadores, impresoras, teléfonos, cámaras, cuando se hace inventario a una empresa para saber por dónde estoy ubicado, por dónde me pueden hackear, por dónde pueden ingresar, toda esa parte hasta las memorias USB de los empleados hacen parte de activos de la seguridad de la información. Gracias, eso era solamente ver si puede caber ese término, ¿no? La mayoría de cosas para una empresa que están interconectadas tienen un valor de activo, ¿no? Otras, sin embargo, no. Vamos a hablar también de cómo diferenciar en su futuro un activo de lo que no lo es, porque a veces es como difícil, ¿no? Y a veces las empresas no saben dónde hay que prestar especial atención y dónde no, porque todo al fin y al cabo resulta siendo un activo de información. Muchas gracias, Andrés. Pero sí, todo lo que esté interconectado termina teniendo algún valor, alguna importancia y por eso se convierte en un activo. Seguimos con Juan.
Juan Fernando. Sí, profe, esta grabación se puede descargar. No recuerdo si se puede descargar. Sé que se puede acceder en el portal, pero no sé si se puede descargar. No lo he probado. Deberíamos revisar ahorita en media hora que ya resulte arriba en el portal que puedas acceder a ella. Ah, listo. O sea que hay que entrar normalmente como entramos, como si fuéramos para la clase y ahí la encontramos. Así Listo, es. profe, muchas gracias. Y Alexander López. Profesor, una pregunta. ¿Y qué se podría decir con respecto al Internet de las cosas? Es decir, los Smart TV, los aires acondicionados y toda esa cantidad de elementos que hoy en día también tienen conexión a Internet. Son parte del ciberespacio sin lugar a dudas, ¿sí? Requieren, sin lugar a dudas, son parte del ciberespacio. Y los wearables, nuestros relojes y todo lo demás, ropa inteligente, ya tenis inteligentes, son parte del ciberespacio y requieren una atención especial, ¿no? Una investigación especial, porque como se conectan de una forma especial y tienen características diferentes a las de sistemas de información, páginas web o computadores simplemente, las afectan unas amenazas diferentes y particulares, pero sin duda son parte del ciberespacio, el Internet de las cosas. Y con esto yo me despido de todos ustedes agradeciéndoles mucho su participación. Espero verlos y lleguen con muchas preguntas, ojalá con muchas experiencias. Si tienen contenido recomendado, series, documentales, películas, agradezco que nos compartan ese tipo de recomendaciones que lo único que hacen es enriquecer el contenido del curso. Gracias, profe. Nada más Feliz que lo día. mejor. Chao. Cuídense mucho. Muchas Para gracias. todos. Un saludo para todos. Feliz tarde, que estén bien.